Quiero agradecer vuestra asistencia y bueno, damos comienzo a la misma. A mi derecha se encuentra Carlos López Cortiña, que es el secretario general de la Federación de Enseñanza a nivel de todo el Estado. Y yo soy Juan Carlos Hidalgo, secretario general de la Federación de Enseñanza a nivel de Andalucía. El objeto de la rueda de prensa pues, es trasladar la posición y la valoración que la Federación de Enseñanza de la UGT hacemos ante el segundo borrador ya presentado por el Ministerio de Educación, que se hizo ayer en la conferencia sectorial de consejeros de Educación, ayer por la tarde, y nos parecía pues, que era conveniente en un primer análisis, lógicamente, de dicho borrador, que habrá que estudiar y valorar en mayor profundidad, pero en un primer análisis de convocar una rueda de prensa y trasladar nuestra posición. Por lo tanto, le doy la palabra a nuestro secretario general. Gracias. Bueno, no es definitivo porque ayer nos enteramos que ha convocado para el día 19 otra conferencia sectorial que es preceptivo a la hora de sacar una nueva legislación y por tanto seguramente conoceremos el tercer borrador del anteproyecto de ley. No obstante, hay un cambio significativo en el último borrador presentado con respecto a los anteriores. Este evidentemente cambia las bases del sistema educativo español como las conocemos en la actualidad. El sistema educativo español, la LOE, aunque en las evaluaciones internacionales nos manifiestan continuamente las debilidades que tienen, sobre todo con respecto al abandono escolar, debilidades que yo remarcaría que no son del sistema educativo, sino del modelo de producción, como lo demuestra el hecho de que en el último año se haya rebajado 5 puntos las cifras del abandono escolar como consecuencia de que muchos ciudadanos y ciudadanas de este país que habían abandonado el sistema educativo por un salario precario normalmente relacionado con el sector servicios o el sector de la construcción, actualmente por las consecuencias de las crisis están volviendo al sistema educativo para tener una nueva titulación que le garantice una inserción laboral. Por tanto, es el mismo sistema educativo y en un año hemos bajado de 5 a 6 puntos. Por tanto, las causas hay que darlas en el modelo de producción y no en el sistema educativo. Sin embargo, la LOE era un sistema, digo era, porque aunque está en vigor ya es pasado, era un sistema educativo que garantizaba la igualdad de oportunidades a los alumnos y a las alumnas de este país. ¿Cómo garantizaba esa igualdad de oportunidades? Ayudando a aquel que tenía dificultades en el proceso de aprendizaje. Es decir, o bien a través de proyectos y programas como el PROA, que reforzaban el proceso de aprendizaje para aquellos alumnos que tenían dificultades, bien a través de número de profesores suficiente para que le ayudasen en ese proceso de aprendizaje y tenía también una ayuda desde el punto de vista económico, con unas becas desde el punto de vista económico suficientes para ir no padeciendo la merma económica de las familias y sin embargo todo eso ha cambiado radicalmente. Nos encontramos con la LOMCE, con una ley que yo voy a remarcar la obsesión que tiene la LOMCE por generar en este país en el futuro dos vías para realizar la educación en este país. Una para aquellos que pueden pagar la educación y por tanto garantizar una educación de calidad, y la otra, evidentemente, para aquellos que no tienen sus familias poder adquisitivo. En ese sentido, tiene una obsesión de compartimentar o de segregar a los alumnos, y lo hace a 3 niveles. En la educación en valores. La LOMCE nos vuelve a retroceder a tiempos de la década de los 70, en donde la religión va a tener una alternativa. O sea, la educación en valores ya no es una asignatura que integra a todos los alumnos
tengan las preferencias ideológicas que tenga su familia, sino que ahora unos alumnos van a agruparse si quieren recibir la educación cristiana o la educación católica, y otros alumnos van a agruparse por otro tipo de educación que llamarán ética, cívica o nombre que determinen al final del borrador de la luz. Esto es una de las ideas, una de las reivindicaciones que planteaba la conferencia episcopal. Es decir, querían una alternativa a la religión si pudiese ser dura desde el punto de vista del expediente académico y de la evaluación, para que muchos de los alumnos vayan a la religión, a las clases de la religión católica. Esa pretensión, que era histórica en la conferencia episcopal, el ministerio, el gobierno del Partido Popular se lo concede. Por tanto, con la educación en valores han conseguido o van a conseguir segregar a los alumnos. Si vamos al proceso de escolarización, también rompen con las bases de la escolarización como la entendemos en la actualidad. Ellos van a determinar en las grandes ciudades la zona única de escolarización, lo que supone que muchas familias con un poder adquisitivo alto van a determinar llevar a sus hijos a los colegios que quieran, mientras que otras familias que tengan que el coste del transporte, del comedor o de servicios complementarios alejados de la ubicación familiar, pues no van a poder elegir esos centros. ¿Qué consecuencia lleva ello? Pues que han introducido la demanda social para los colegios, de tal forma que aquellos colegios que tengan más solicitudes que demanda van a poder ampliar los conciertos educativos en las unidades que necesiten, incluso en centros nuevos de nueva construcción. Nosotros, desde el punto de vista ideológico, estamos en contra. Creemos que la educación en estos momentos está lo suficientemente equilibrada entre las dos redes para primar una en detrimento de la otra, pero desde el punto de vista económico nos parece una aberración, porque si están recortando en educación para conseguir ese objetivo de llegar al 3,9% del PIB educativo en el 2015, no se entiende que se dé dinero o se amplíen las cantidades de dinero a unos colegios cuando hay plazas escolares en otros colegios. Por tanto, desde el punto de vista ideológico, vamos hacia unos centros élite y otros centros gueto, y desde el punto de vista económico es una verdadera aberración. Y también segregan al alumno por el currículum. La ley determina, la ley tiene una contradicción en sí misma. Por un lado, recentraliza o centraliza el currículum de las áreas instrumentales, es decir, que nos va a fijar el Estado para todas las comunidades autónomas, y sin embargo, las áreas que no son instrumentales le dejan la flexibilización total para que determine el propio centro, lo que conllevará a lo que la UGT viene denunciando desde hace tiempo, que esos centros van a reorganizar esas asignaturas o el currículum de esas asignaturas con el fin de ir seleccionando el tipo de alumnos que quieren, que nos llevan también a unos colegios de élite y otros colegios de élite. Es decir, en tres conceptos fundamentales en la educación consiguen introducir su obsesión o su ideología, que es el ir segregando a los alumnos según los valores, según el nivel de conocimiento y por el proceso de escolarización. No cabe otra que en estos momentos nosotros hemos rechazado la totalidad de la ley. Creemos que en el futuro los ciudadanos y ciudadanas que se eduquen en este tipo de ley pues van a perder lo que para nosotros es fundamental como la Unión General de Trabajadores, que es la posibilidad de igualdad de oportunidades, y que estamos dispuestos a entrar en contacto con otras organizaciones sociales y sindicales para que desde el punto de vista democrático presionar y movilizar para que esta ley convencer a los partidos políticos para que esta ley no se concrete
en reglamentos y en leyes colaterales. ¿Alguna pregunta? No me ha quedado muy claro cuando ha comentado de que cuando un colegio tiene ciertas solicitudes que superan a las plazas. No me ha quedado muy claro porque usted lo que ha dicho que a lo mejor unos colegios van a tener más solicitudes y otros plazas vacías. Pero, o sea, ¿cuál es la intención? ¿Mover a los alumnos o cómo? En estos momentos el proceso de escolarización se planifica desde las administraciones educativas, es decir, que un ciudadano o ciudadana tiene libre elección de centro dependiendo de las plazas que le marque la administración educativa para administrar de una forma, desde el punto de vista económico, rentable para las arcas de esa comunidad educativa. Me explico, si un colegio tiene 10 solicitudes de más y en la misma zona hay colegios que tienen plazas vacantes, pues la libre elección de centros tiene el tope hasta que se cubran todas las plazas de ese colegio y las 10 restantes se reubican en los centros de al lado, sean privados o concertados, dependiendo de las prioridades que haya puesto la familia. Bien, ¿cuál es el cambio que introduce la ley? Pues que esas 10 solicitudes, si llegan y suman hasta 20 o 25, lo que marque la ley, ese colegio tendrá una unidad concertada más. Es decir, que esos alumnos que eran reubicados en lo que serían los centros de la zona, pues no va a ser así, sino que le darán una unidad concertada más. Si no tuviese espacio el propio centro, pues si tiene solicitudes, en ese año no podrá, porque no tiene espacios, pero si adecua los espacios para el curso siguiente, lo que van a hacer es concederle otra unidad concertada más. Nosotros creemos que está garantizado la libre elección de centros con los topes que ponga la administración educativa para el buen funcionamiento de los centros, pero también para la buena administración desde el punto de vista de gestión económica de los centros. Y seguimos diciendo que si hay sobrantes en un colegio y plazas vacantes en la otra, lo mejor es reutilizar todas las vacantes, porque no podemos olvidar que tanto los centros públicos como los centros concertados, otra cosa son los privados, pero los centros concertados están utilizando presupuestos públicos y por tanto tienen que entrar en la misma onda de administración pública. Y bueno, ha comentado sobre todo temas de alumnos y de profesores, que cómo les afectaría la nueva ley y cuál es vuestra postura. Pues, los profesores, mira, te pongo un ejemplo. La ley se centra en lo que es el sistema educativo. En un año del gobierno del Partido Popular hemos pasado del 5% del PIB, 4,9%, al 4,3%. Esa pérdida de 6 décimas en el PIB educativo ha supuesto todos los recortes que seguramente los compañeros de la FET de Andalucía en todas las provincias hemos ido denunciando. Es decir, eso ha supuesto el aumento del horario lectivo, eso ha supuesto el aumento del número de alumnos por clase, y solo esas dos medidas han conllevado que en toda España haya 80.000 contratos menos del colectivo interino. Por tanto, hay una pérdida de empleo estimable en 80.000 personas. Por otro lado, el profesorado se ha visto mermado de una serie de ayudas que tenía para desarrollar el proceso educativo, como eran programas de ayudas, COPROA, otro tipo de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, que en estos momentos o están mermados económicamente o han simplemente desaparecido según las comunidades autónomas. Ahí, como ha dejado de pagar la parte proporcional el Ministerio de Educación, hay comunidades autónomas que han continuado con la partida que disponían, pero siempre el 50%, y hay otras que lo han quitado en toda su totalidad. Por tanto, se han empeorado las condiciones laborales del profesorado. Y hay un tema que desde el punto de vista sindical nosotros vamos a seguir luchando. Nosotros llevamos perdiendo más del 25% del poder adquisitivo en los últimos años. Y este año, el 2012,
pues se nos ha quitado la paga extraordinaria. Los efectos que tiene la ley son sobre el sistema educativo, las medidas que toma el gobierno con las colaterales a la ley afectan profundamente a los empleados públicos y como empleados públicos al profesorado. Pero concretamente la LOMCE. La LOMCE lo que hace es reajustar. He estado leyendo un poquillo por internet y demás. He leído que algunos profesores van a tener que reagruparse en otra asignatura, claro, o a lo mejor van a aumentar el calendario lectivo. La LOMCE prima sobre todo las áreas instrumentales. Al primar las áreas instrumentales, como no aumenta el horario de los alumnos, evidentemente, pues va en detrimento de otras asignaturas. Entonces, pongo un ejemplo concreto, pero no es definitivo, porque vuelvo a indicarte que yo espero otro borrador después de las reuniones previstas. Pero la asignatura de economía había sido muy maltratada en tecnología, muy maltratada en el borrador primero, seguramente se dieron cuenta y en estos momentos pues se le han dado horas, me parece que es en la ESO, y por tanto el número de horas, pero eso va en detrimento de otras asignaturas. Es decir, en el momento que tú aumentas las asignaturas troncales, sobre todo matemáticas y lengua, pues evidentemente va en detrimento de otras asignaturas. ¿Cómo afectará? Vamos a ver cómo queda la propuesta final, pero eso seguramente. ¿Cuál es la propuesta de UGT? Mira, nosotros es verdad que estamos sacando un rendimiento medio bajo los alumnos en comprensión lectora y en cálculo. Remarco medio bajo, porque estamos en la media de la Unión Europea, estamos hablando de 10 puntos, de una variación de 10 puntos. Hay países que no pasan el proceso de evaluación de PISA y no lo sabemos. Y hay países que lo pasaron y ahora se han retirado. Países del primer orden económico de la Unión Europea. Por tanto, vamos a relativizar y que las evaluaciones internacionales nos indiquen dónde están los problemas, pero no vamos a tomar medidas traumáticas para el sistema educativo porque, vuelvo a decir, que estamos dentro de la media baja. Pero siendo necesario apostar en los centros educativos por mejorar la comprensión lectora y el cálculo, se pueden tomar dos medidas. La primera, aumentar esas horas a esas materias, y hay que ver a ver si se va a mejorar o no, o realizar un proyecto en donde el profesor de educación física también pueda realizar cálculos matemáticos en sus clases, o el profesor de historia pueda también atender una comprensión lectora. Y iríamos avanzando en lo que para nosotros es fundamental, que es la formación integral del alumno. Porque no olvidemos que lo que va a hacer el Partido Popular es, a través de tanta carrera de obstáculos con las reválidas, el profesor va a ser como una especie, las clases van a ser como una especie de academias que en vez de formar y educar alumnos, va a preparar para un examen determinado. Y eso marca una forma de entender la educación que desde el punto de vista del sentido común nosotros no defendemos y contrarrestamos esa ley. Si me permite, complementando un poco lo que dice el profesor secretario general, yo resaltaría también dos aspectos. Uno que ya lo explicaba es que al final con esta ley, como se va a crecer la oferta de centros concertados, el número de alumnos que hay que corregir es el mismo. Si crece la oferta de centros concertados, va a disminuir la de la pública, lo que quiere decir que en un futuro posiblemente va a haber menos profesores y menos centros públicos. Y luego, lo último que ha dicho, la evaluación en la ley, la evaluación del sistema educativo se basa solo y exclusivamente en los resultados escolares del alumno. De tal forma que si los resultados escolares del alumno son malos, los profesores serán malos. Se va a culpabilizar al profesor, sin tener en cuenta condiciones socioeconómicas donde procede el alumno, condiciones donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, qué presupuesto van a tener los centros para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza. Eso no se valora, eso no se tiene en cuenta, solamente los resultados escolares. Está claro que los alumnos que vivan en el centro, que procedan de familias económicas con un nivel alto, van a tener mejores resultados que aquellos alumnos que estén en centros o en barriadas marginales donde el nivel socioeconómico es mucho más bajo. Eso influye
en los procesos de aprendizaje, y eso no se tiene en cuenta. Y se va a culpabilizar en última instancia al profesorado. Y la política puede ser valoración de la concentración que hubo ayer de estudiantes y profesores. No sé si estuviste o... Tenemos conocimiento, vamos a ver, que hay en algunas provincias, como por ejemplo en Cádiz, hubo por ayer convocado por la Marea Verde, en donde el sindicato también participa en conjunto con el resto de otras organizaciones sindicales y estudiantiles, en contra de los recortes que se están sufriendo. Lógicamente, pues, nosotros rechazamos el más mínimo recorte en el sistema educativo, pero lo rechazamos principalmente por dos cuestiones. Una, en primer lugar, que cualquier medida de recorte significa una bajada de la calidad de la enseñanza y por lo tanto perjudica al alumnado. Y dos, porque se están perdiendo derechos laborales que han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos años de lucha para conseguir, para ahora, como ocurre con la LOMCE, volver a una situación de hace 30 años. El próximo día 13 se han convocado movilizaciones en todo el Estado, en todas las comunidades autónomas, precisamente en defensa de la educación pública y en defensa también en contra de este anteproyecto de ley. La idea que tiene el sindicato, la Federación de Enseñanza de la UGT, es seguir trabajando en consenso con el resto de organizaciones sindicales y sociales para elaborar plataformas que estén en contra de esta ley, por lo que he explicado antes. Es una ley que va en contra de la filosofía que entendemos nosotros como sistema educativo, porque merma la igualdad de oportunidades y porque descohesiona y desvertebra la sociedad desde el punto de vista de la escolarización o desde el punto de vista de no tener los suficientes medios económicos para abordar la educación de calidad. Y en enero continuaremos y siguen adelante. ¿Y creéis que debería, porque casi todos los ciudadanos suelen conocer, hablo mucho de Bolonia, se habla mucho de otros planes, pero creéis que realmente la ciudadanía es consciente ahora mismo del cambio que se pretende hacer en materia educativa? Mi impresión es que evidentemente la ley, este anteproyecto de borrador profundiza mucho más en lo que ya apuntaba el primero. Por tanto, no es conocido lo suficiente el calado que pueda tener en el futuro desde el punto de vista social. Yo creo que lo que vamos a hacer las organizaciones sociales y sindicales, y en concreto la Unión General de Trabajadores, es ese esfuerzo de movilización y de explicación de las consecuencias que puede tener la implantación de una ley de estas características. Que consigamos concienciar a la sociedad o no, veremos a ver cómo responden las movilizaciones que vayamos a convocar. Pero verdaderamente esta ley no tiene nada que ver ni con las leyes anteriores. Es una contrarreforma en toda la profundidad, con unas bases ideológicas totalmente diferentes.